Buen día, compañeros de medicina. Mi nombre es Orángel José Bolívar García y estoy junto a mi compañera Daniela Agudelo Torres para presentarles la historia clínica multidimensional. Esta historia clínica pertenece a un paciente hospitalizado en el Hospital Universitario San Juan de Dios, localizado aquí en Armenia, Quindío. Este trabajo pertenece a la práctica de semiología dictada por el doctor Jorge Luis Duque. Para iniciar, vamos a empezar con los datos de identificación del paciente. Su nombre lo dejamos en las siglas para proteger la identidad de este paciente. Es de sexo masculino, tiene 65 años, ingresó el 1 de agosto del presente año 2014, nació el 31 de diciembre de 1948. Su documento de identidad es el siguiente, que fue registrado en Armenia. Su grupo sanguíneo es desconocido y su ocupación no tiene ocupación, es desempleado. Su procedencia es de Sevilla, Valle del Cauca, y reside aquí en Armenia. Su dirección no tiene debido a que el paciente es un habitante de la calle. Su religión referida por él mismo es evangélico, su estado civil es soltero, de raza latina, escolaridad segundo grado de primaria. Pertenece a la EPS Café Salud y está afiliado al régimen subsidiado. Él mismo es el informante y su confiabilidad es buena. Ahora seguimos con el motivo de consulta del paciente. El referido por él es: tengo tos y escupo moco con pus y sangre. La enfermedad actual es la siguiente. Es un paciente que consulta el área de urgencias del Hospital del Sur el domingo 27 de julio por presentar un cuadro clínico de 2 meses de evolución consistente en tos crónica productiva, con expectoración mucopurulenta y hemoctóica, de color amarillo café y olor fétido, cuantificada por él mismo en un litro diario de secreción. Concomitante con ello refiere dolor torácico de tipo punzante, de localización difusa bilateral, de predominio izquierdo, con irradiación a región escapular izquierda, de inicio súbito y horario intermitente, de duración corta, exacerbado con el movimiento y atenuado con el decúbito lateral derecho y elevación del miembro superior izquierdo. Concomitante también presenta disnea de pequeños esfuerzos que imposibilita el habla. Además presentaba fiebre no cuantificada y diaforesis nocturna. Además refirió pérdida de peso cuantificada en 20 kilogramos durante un año, astenia y adinamia. El paciente fue remitido del servicio de urgencias del Hospital del Sur con diagnóstico de neumonía multilobular con evolución desfavorable, razón por la cual ingresa al servicio del Hospital Universitario San Juan de Dios el día 1 de agosto de 2014. El paciente refiere una evolución favorable con ausencia de expectoración hemoctóica y purulenta de hace un mes hasta el presente. Tiene ausencia de excesos febriles y diaforesis, mejoría en el grado de disnea y aumento subjetivo de peso. Recibió oxigenoterapia continua administrada por cánula nasal y con retiro de líquidos endovenosos el día 26 de agosto de 2014. Iniciando la revisión por sistemas, con respecto a la cabeza, refiere una cefalea intermitente en la región parietofrontal derecha, posterior a un traumatismo que sufrió hace 7 años, que lo imposibilita para realizar labores cotidianas. Con respecto a los ojos, no refiere ningún tipo de alteración. En los oídos, refiere otalgia de intensidad leve al toser y no refiere a ninguna otra alteración. En nariz y senos paranasales solo refiere hiposmia desde el inicio de la enfermedad para dolores de intensidad media y no refiere epistaxis. Con respecto a la boca, refiere disgeusia y serostomía a partir del inicio de la oxigenoterapia. Con respecto a la garganta, refiere odinofagia desde el inicio de la enfermedad y con respecto al cuello no refiere a ningún tipo de alteración. En el sistema cardiorrespiratorio no refiere a ningún tipo de alteración, ni en el sistema gastrointestinal. Con respecto al sistema genitourinario, tiene una frecuencia de ritmo urinario normal para el paciente y no refiere a ningún tipo de dolor. Con respecto al sistema endocrino, no refiere a ningún tipo de alteración. En el sistema locomotor solo refiere a artralgias y alteración en el tono muscular, además de un dolor en la región acromioscapular derecha posterior a ese mismo traumatismo de hace 7 años. Con respecto a la parte neurológica, no refiere a ningún tipo de alteración y en el sistema tegumentario tampoco refiere a ningún tipo de alteración. Continuando con los antecedentes personales del paciente, en los patológicos lo único que refirió fue enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En quirúrgicos no refiere a ninguno. En traumáticos solo refiere un accidente automovilístico hace 7 años
a partir del cual queda imposibilitado para labores agrícolas a las que se dedicaba, debido a artralgias e hipotonía muscular. Con respecto a los alérgicos, niega alguno. En los tóxicos, sí refiere varios que están allí listados en esa historia clínica. Con respecto al cigarrillo, lo lleva fumando desde los 7 hasta los 25 años, una cajetilla diaria. Con respecto al alcohol, desde los 16 hasta los 24 años, una vez por semana bebía 2 botellas de aguardiente. Con respecto a drogas como la marihuana, desde los 14 hasta los 18 años, todos los días. Con respecto a pastillas psicoactivas, nombró algunas como Seconal y Azepran desde los 18 hasta los 29 años. Antecedentes transfusionales niega alguno. En hospitalizaciones también los niega, y en farmacológicos usa una terapia alternativa explicada por el mismo paciente, donde utiliza orina como analgésico natural para dolores articulares y ortálgicos. Como ya dije, los transfusionales los niega, y en hospitalizaciones no refiere ninguno, perdón por la repetición. Con respecto a los contextos, en el contexto individual el paciente presenta su reacción hacia la enfermedad es favorable, debido a que refiere haber estado dejándose morir en la calle cuando lo encontró la policía, quienes fueron los que lo ingresaron al hospital. El paciente no tiene un amplio conocimiento sobre la enfermedad que tiene, pero sí reconoce cuando le ocurren las exacerbaciones y aumenta sus manifestaciones clínicas. Refiere haber estado aumentando de peso porque, debido a la situación en la que se encontraba, no podía comer regularmente, y le preocupa no tener un hogar, porque debido a que necesita una oxigenoterapia de por vida, no sabe qué hará luego de que sea de alto en el hospital. En el contexto familiar, tenemos que decir que el paciente no tiene familia. Con respecto al contexto inmediato, específicamente su barrio, el paciente, por ser habitante de la calle, como ya les contamos, no tiene un lugar específico para vivir, pero sí refiere dormir en casa a este paso cuando consigue la cantidad de dinero suficiente en la calle. El paciente muestra rechazo hacia estas actitudes y hábitos a los que ha tenido que recurrir. Su única red de apoyo son algunos de sus vecinos, los cuales los visitan algunas veces en la semana y se muestran preocupados sobre su estado de salud. Con respecto al contexto inmediato, el paciente no pertenece a ningún grupo social, no refiere sufrir algún tipo de violencia física, y refiere llevar una vida como habitante de la calle desde hace 7 años debido a ese traumatismo que lo imposibilitó a seguir trabajando. Ese trabajo que realizaba estaba relacionado con la agricultura, en la cual se veía expuesto a pesticidas porque los usaba desde los 15 años. El único ingreso económico que refiere a tener lo gana a partir de dinero que consigue pidiendo en la calle. El paciente refiere no tener un núcleo familiar ni vivienda permanente. Por su situación socioeconómica se ve muchas veces privado de las principales comidas del día y de higiene correcta, aunque él mismo refiere tratar de mantenerse limpio hasta donde pueda. Refiere ser evangélico, y en su ecosistema predomina la suciedad y la exposición directa a factores ambientales como la exposición al frío, la lluvia y la luz solar. Con respecto a los antecedentes familiares, les mostramos la poca información que nos puede administrar el paciente. Él es el hijo, ni el menor ni el mayor. Pues aquí podemos ver en el esquema que tiene 65 años, su edad en la que nació, y que la patología que presenta es el EPOC. Sus 2 hermanos ya murieron, igualmente sus padres. Su padre sufrió de diabetes mellitus, y su madre tenía enfermedad renal crónica y diabetes mellitus también. Con respecto al examen físico, el estado general lo encontramos en buenas condiciones generales, consciente, alerta, orientado en tiempo, persona y lugar, colaborador, con belleza alabastrina, en posición semifowler no obligada, caquético, de tipo constitucional ectomorfo, con cánula nasal continua. Con respecto a los signos vitales, la tensión arterial en decúbito supino era de 90 sobre 50 milímetros de mercurio, y semisentado de 90 sobre 60 milímetros de mercurio.
La frecuencia respiratoria era de 22 respiraciones por minuto y el pulso radial era de 90 pulsaciones por minuto, el braquial 87 y el femoral 86 por minuto. La temperatura era de 36,5 grados Celsius, la saturación arterial de oxígeno de 92% y la fracción inspirada de oxígeno de 28%. Las medidas antropométricas del paciente era el peso era de 38 kilogramos, la talla era de 1,67 centímetros, el perímetro abdominal era de 27 centímetros y el índice de masa corporal era de 13,96 kilogramos sobre metro cuadrado, lo que lo clasifica en muy bajo peso. Con respecto al examen de la cabeza, en inspección no se encontró ningún tipo de alteración. Solo una cicatriz de 4 centímetros de longitud y 0,5 centímetros de diámetro en la parte superior del hueso parietal. Con respecto a la palpación de la cabeza, no presenta dolor a la palpación ni ningún otro tipo de alteración, excepto una pequeña depresión a nivel de la cicatriz previamente mencionada. Con respecto a los ojos, no presenta ningún tipo de alteración. Con respecto a los oídos, en la inspección presenta cerumen de cantidad normal, sin inflamación y membrana timpánica conservada sin lesiones, y pabellones auriculares de tamaño y forma normales. Con respecto a la palpación, no hay dolor cuando se les realiza. Con respecto a la nariz y los senos paranasales, en la inspección no se encontró ningún tipo de alteración, excepto que tenía una perforación parcial del tabique con ulceraciones y costras hemáticas, además de secreción mucoide en la parte posterior de la fosa nasal izquierda. Los cornetes estaban simétricos sin ningún tipo de alteración, igualmente los senos paranasales. En la palpación no presenta dolor. Con respecto a la boca, presenta mucosas secas de color rosado, labios y lengua simétricos, sin ninguna lesión. Presenta pérdida de piezas dentarias, incisores inferiores o molares superiores e inferiores. Y no presenta ningún tipo de linfadenopatía observable. Con respecto al cuello, a la inspección no tiene ningún tipo de alteración, tampoco en la palpación, en la auscultación tampoco. Con respecto al sistema respiratorio, en la inspección estática, el paciente presenta pectus excavatum, con presencia de despigmentación en el área external inferior. En la inspección dinámica tiene una respiración de tipo tóraco-abdominal con presencia de tirajes intercostales. En la palpación no se palpa ninguna masa. La expansibilidad torácica anterior era de 2 centímetros, sin expansibilidad torácica posterior apical, y la expansibilidad torácica posterior basal era de 1 centímetro. El fragmento vocal estaba disminuido en la base posterior derecha. Con respecto a la percusión, se pudo percutir una matriz hepática en el sexto espacio intercostal derecho, hasta el reborde costal derecho. El claro pulmonar estaba conservado en todo el área. Con respecto a la auscultación, el murmullo vesicular estaba disminuido en las bases pulmonares posteriores y aumentadas en los vértices. Los estertores bilaterales posteriores eran auscultables, con predominio en la base pulmonar derecha y estertores anteriores en el segundo y tercer espacio intercostal izquierdo. Se pudo auscultar un frote pleural en la base pulmonar derecha que se pudo determinar debido a que al momento de hacer presión en esa zona aumentaba la intensidad del sonido. Y también se pudo auscultar broncofonía en la región interescapular izquierda desde la tercera vértebra torácica hasta la quinta. En el examen físico del sistema cardiovascular, en la auscultación los ruidos cardíacos eran rítmicos, regulares sin presencia de soplos, y en la palpación no se presentó ningún tipo de cambio en el punto de máxima intensidad. El sistema digestivo en inspección estaba normal. Tenía panículo adiposo escaso, sin evidencia de circulación colateral, no tenía retracciones del ombligo ni hernias, y presentaba pérdida de vello a nivel periumbilical. En la auscultación tenía ruidos peristálticos normales de 4 a 5 por minuto. Igualmente la percusión estaba todo normal sin alteraciones. Y en la palpación superficial no refiere ningún tipo de dolor ni se pueden palpar ningún tipo de masas. Igualmente en la palpación profunda no se presentaba ningún tipo de alteración
ni ningún tipo de signos que nos permitieran determinar algún tipo de patología como irritación peritoneal o algún tipo de otra patología abdominal. Con respecto al sistema vascular periférico, en la inspección, las extremidades superiores e inferiores eran simétricas, sin cianosis y sin otro tipo de alteración. En la palpación, las extremidades, la temperatura era normal, sin dolor a la palpación, y el llenado capilar era menor a 3 segundos. Con respecto a la piel y anexos, sí presentaba una leve despigmentación y deshidratación, con leve descamación tanto en miembros inferiores como en tórax, temperatura normal, de urgencia conservada, ni ningún otro tipo de alteración. Presentaba cambios tróficos en las uñas, y que referimos como uñas en vidrio de reloj. Con respecto a la parte osteomuscular, presentaba hipotonía muscular, fuerza muscular en relación con el desplazamiento disminuida, y con respecto al desplazamiento en contra de una fuerza aplicada también. Presenta fuerza muscular disminuida. También incapacidad de sostener el peso del miembro superior izquierdo por tiempo prolongado. Y disminución del grado de extensión y flexión de dicho miembro, que el paciente refería que era causa del trauma que tuvo hace 7 años. Con respecto a la parte neurológica, en los reflejos bicipital y tricipital y rotuliano estaba hiporreflexivo, y el cubital estaba medianamente reflexivo. Bueno, con respecto a la historia clínica multidimensional, empezamos haciendo un cuadro donde el paciente se encuentra en el centro y vamos a ver los puntos positivos que pudimos observar dentro de la historia clínica. El motivo de consulta fue: tengo tos, escupo moco con pus y sangre, y el cuadro clínico era de 2 meses de evolución. En la enfermedad actual pudimos ver que había positivos para tos crónica, producción mucopurulenta y hemoctólica, dolor torácico de tipo pulsante, difuso bilateral, de predominio izquierdo e irradiado a la región escapular izquierda, disnea de pequeños esfuerzos, fiebre subjetiva y diaforesis nocturna, y una pérdida de peso cuantificada en 20 kilogramos. Con respecto a la revisión por sistemas, el pulso de 87, frecuencia cardíaca 84, frecuencia respiratoria 22, la tensión arterial a nivel de brazo 90-60 y a nivel de pierna 90-50. Con respecto a la temperatura normal, la talla del paciente 1,67 metros, el peso 38 kilogramos y el índice de masa corporal queda en la escala de bajo peso. Con respecto a los signos positivos a la inspiración, había desviación del tabique nasal, mucosa ulcerada, estaba deshidratada, el paciente estaba caquéctico, tenía un pectus excavatum, respiración toracoabdominal, el tiempo expiratorio prolongado, tirajes intercostales, a la palpación, expansibilidad torácica anterior y posterior disminuida y el frémito vocal disminuido, y a la percusión, el claro pulmonar conservado. Con respecto a la auscultación, el músculo vesicular en bases estaba disminuido, tenía estertores bilaterales también en las bases y un frote pleural en la región basal derecha, con una broncofonía en la región interescapular. Ahora sí, con respecto a la revisión por sistemas, qué pena les dije el examen físico, fue en la cabeza refirió cefalea intermitente posterior a traumatismo, oídos otalgia leve al toser, en la nariz refirió hiposmia, en la boca disgeusia y serostomía posterior a oxigenoterapia, y en el sistema locomotor artralgias y alteración del tono muscular. Con respecto a los antecedentes personales, como patológicos, tenía enfermedad pulmonar obstructiva crónica detectada en el hospital al momento de la consulta, tóxicos, cigarrillo, alcohol, marihuana y pastillas psicoactivas, y quirúrgicos transfusionales en hospitalizaciones y farmacológicos negó. Con respecto a los antecedentes familiares, la madre tenía enfermedad renal crónica y el padre diabetes mellitus. Con respecto a la historia social del paciente, es un paciente que lleva la vida como habitante de la calle hace 7 años posterior a un traumatismo.
eso lo imposibilita para desempeñarse como agricultor, no tiene un núcleo familiar y la única red de apoyo son sus vecinos. Con respecto a los, como datos de identificación del paciente, 52 años, sexo masculino, 57 años, sexo masculino, habitante de la calle y como EPS, café salud. Con respecto a la línea del tiempo, el paciente nace el 31 de diciembre de 1948, en la infancia estudió hasta segundo de primaria, se retira para trabajar, en la juventud y la adultez temprana inicia el consumo de sustancias como alcohol, psicoactivas y el consumo de alcohol y cigarrillos. Además, en la adultez media empieza a trabajar como agricultor desde los 15 años continúa trabajando hasta que hace 7 años tuvo el accidente que lo imposibilita para seguir trabajando en esas labores del campo y lo obliga a vivir en la calle. En la actualidad consulta por tos, expectoración y hipoprolema. Con respecto a una agrupación sindromática de su patología, pues tenemos que el paciente es un sintomático respiratorio, tiene síndrome de dolor torácico, disnea y síndrome constitucional. Para el sintomático respiratorio podemos hacer el diagnóstico diferencial con respecto a tuberculosis, bronquiectasis con infección, bronquitis crónica, neumonía adquirida en la comunidad, histoplasmosis y absceso pulmonar. Con respecto al síndrome del dolor torácico, a nivel pulmonar puede ser producido por neumonía, pleuritis, bronquitis, neoplasias y derrame pleural o absceso pulmonar. Con respecto al sistema osteomuscular, este dolor también puede ser producido por osteocondritis, fracturas costales, dorsopatías, mialgias intercostales. Con respecto al sistema vascular, tenemos que el tromboembolismo pulmonar también puede producir un tipo de dolor. A nivel de esófago, la esofaginitis por reflujo y a nivel cardíaco, la angina inestable. La disnea a nivel pulmonar puede ser producida por el EPOC, la neumonía, la tuberculosis, la bronquitis crónica y el asma bronquial. A nivel cardíaco, por insuficiencia cardíaca, cor pulmonares y estenosis aórtica. Y como otras patologías, la obesidad, el sedentarismo y traumatismos que puedan afectar a nivel pulmonar del paciente. Como síndrome constitucional, este puede ser producido a nivel pulmonar por neoplasias en primera instancia, EPOC, enfisema y tuberculosis secundaria. Como otras patologías pueden estar el VIH, la diabetes mellitus no controlada, el hipertiroidismo, el síndrome de mala absorción y la hepatopatía. Con respecto a este paciente, las manifestaciones dan para pensar de que la etiología es más a nivel pulmonar, entonces empezaremos a descartarlas con respecto a esto. Con respecto a la agrupación sintomática tenemos la fiebre subjetiva y la diaforesis nocturna. Estas pueden aparecer en patologías como tuberculosis, neumonías, neoplasias, linfosis pulmonar, hiper o hipotiroidismo, abstinencia al alcohol y narcóticos y tratamientos con radio y quimioterapia. En la correlación clínico-patológica tenemos que al paciente se le realizó una fibrobroncoscopia y como hallazgos la faringe y la laringe de aspecto normal, la epiglotis y las cuerdas vocales de aspecto y motilidad normal, la tráquea y la carina normal, y cuando llegan al árbol bronquial encuentran abundantes secreciones purulentas y bilaterales. El diagnóstico endoscópico fue neumonía multilobar. Con respecto al lavado alveolar, se encuentra que es negativo para bacilo alcohol resistente, con lo cual se descarta una tuberculosis, y en la tinción de Wright encuentran polimorfos nucleares y linfocitos, lo que obedece a una etiología bacteriana. El KOH que se le realizó no encuentra microorganismos micóticos, lo que descarta una micosis pulmonar. Con respecto a la correlación clínico-patológica, en el cuadro hemático encontramos que el paciente tenía una anemia normocítica hipocrónica con poiquilocitosis debido a que el recuento depositario, la hemoglobina y el hematocrito estaban disminuidos y la hemoglobina corpuscular media estaba disminuida, y con respecto a ello pudimos dar como un pequeño diagnóstico de que es asociado a pérdida sanguínea por la hemofilitis que relaciona al paciente a la historia clínica.
Además, se le realizó una ELISA para VIH, el cual salió negativo. En el parcial de orina, BUM, PCR y creatinina estaban normales. La PCR estaba aumentada, lo que indica una patología inflamatoria sistémica. Y en la radiografía de tórax vieron hallazgos compatibles con infiltrado alveolar difuso, que es parailiar con signos de broncograma aéreo, y esto es compatible con neumonía basal. Este análisis fue realizado por nosotros mismos. Con respecto a la capacidad de amortiguamiento y autoorganización del paciente, tenemos que factores a favor son los vecinos como red de apoyo y que tienen la intención de autocuidado, además de contar con una EPS de régimen subsidiado, que es CAPE Salud. Los factores en contra, que el paciente es un habitante de la calle, que consume sustancias psicoactivas, es fumador y tiene un bajo nivel educativo. Como aplicación de las leyes diagnósticas tenemos la ley de la información completa, de la mejor información, de lo más frecuente, la parsimonia, la ley de Agatha Christie y del porqué. Son estas dos últimas las que vamos a utilizar para explicar las patologías del paciente. Con respecto a la ley de Agatha Christie y con respecto a la neumonía basal multilobar, en el interrogatorio, ¿quién es el culpable? Bacterias que por epidemiología de exacerbación de POC pueden ser Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza y Moraxella catarrhalis. Con respecto a las circunstancias de los hechos, tenemos que el paciente tenía síndrome constitucional, un índice de masa corporal muy bajo, tenía precarias condiciones de alimentación y vivienda y tenía antecedentes de POC no controlado. Con respecto al arma empleada, tenemos que fueron las toxinas bacterianas y la misma virulencia del patógeno. Como cómplices, las precarias condiciones de alimentación y vivienda, y como víctima, el parénquima pulmonar en las regiones basales. Con respecto al EPOC, utilizamos la ley del porqué. La EPOC porque como signos y síntomas encontramos tos crónica, aumento de la emisión de esputo, disnea progresiva que ya imposibilitaba el habla, exposición a factores de riesgo como humo de tabaco, sustancias psicoactivas y plaguicidas en su adultez temprana y media, el tiempo expiratorio prolongado, la auscultación a nivel basal con una disminución del músculo vesicular y había pérdida de peso y emaciación. El paciente estaba caquético. Con respecto a las conclusiones diagnósticas, tenemos con respecto a lo sindromático, lo topográfico, lo etiológico y lo específico. Con respecto al diagnóstico sindromático, es un sintomático respiratorio con síndrome constitucional, tenía un síndrome de consolidación a nivel basal, síndrome febril y disnea crónica de pequeños esfuerzos. Con respecto al diagnóstico topográfico, este está ubicado en las bases pulmonares. Etiológico, desnutrición, el cigarrillo, las sustancias psicoactivas y la exposición ambiental debido a que el paciente era habitante en la calle. Y específico, una neumonía multilobar bacteriana y una enfermedad pulmonar obstructiva crónica con sobreinfección no controlada. Como gestión multidimensional, se le da el manejo terapéutico al paciente, tanto para la neumonía como la exacerbación de POC. En la educación sobre factores de riesgo debe educar al paciente sobre EPOC, el manejo de la EPOC, la prevención de las exacerbaciones y la necesidad de cumplir con el tratamiento tanto para la neumonía como para la misma enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y asistencia a controles para ver cómo evoluciona con respecto a los medicamentos. Y con respecto a la prevención, tenemos que la educación sobre sustancias psicoactivas es necesaria para el paciente y la inclusión en programas de ayuda. Bueno, esto fue todo con respecto a la historia clínica multidimensional. Agradecemos al Dr. Duque por habernos enseñado a realizar esta historia y les pedimos disculpas por algunos ruidos e inconvenientes que tuvimos al realizar la historia. Muchas gracias.